Todos conocemos al monstruo, el conde de rostro pálido y sonrisa cruel, el señor de los no muertos. Pero, ¿y si te dijera que la criatura real era mucho peor? Que el vampiro es solo un eco distorsionado, un cuento de hadas macabro que inventamos para poder dormir por la noche. Porque la verdadera historia no necesita ni de magia ni de maldiciones, solo necesita de un hombre de carne y hueso cuya maldad fue tan metódica, tan calculada y tan profundamente aterradora, que su nombre no podía simplemente desaparecer en los libros de historia. Tenía que transformarse en leyenda. Esta es la historia del príncipe que desafió a un imperio, que gobernó mediante el terror y cuyo legado de sangre es, si te atreves a mirarlo de frente, mucho más espeluznante que cualquier vampiro. Para entender a Drácula, debemos viajar a un rincón olvidado de Europa del siglo XV, a un lugar llamado Valaquia. Imagina un reino pequeño, un peón en un juego de ajedrez entre dos superpotencias. Al sur el coloso otomano, un imperio en expansión con un ejército inmenso. Al norte el reino de Hungría, y en medio Valaquia, un estado tapón cuya existencia pendía siempre de un hilo. En este mundo de traiciones constantes y lealtades cambiantes, nació alrededor de 1431 Vlad III. Su padre, Vlad II, era un luchador tan feroz que fue admitido en una orden de caballeros llamada la Orden del Dragón. Su misión, defender la cristiandad. Drácul significaba dragón, y por eso su hijo sería conocido como Draculea, hijo del dragón. Pero en los labios de sus enemigos aterrorizados, ese título pronto se retorció. Se convirtió en hijo del demonio. Y el joven Vlad estaba a punto de ganarse ese nombre a pulso. La infancia de Vlad no fue de cuento. Fue una lección de geopolítica escrita con sangre. Junto a su hermano menor, Radu, fue enviado como rehén a la corte del sultán otomano. Era una garantía, un aviso silencioso a su padre. Si te rebelas, tus hijos morirán. Allí en ese mundo de lujo y brutalidad, Vlad se forjó. Mientras su hermano Radu, apodado el Hermoso, se adaptaba y se ganaba el favor del sultán, Vlad ardía por dentro. Aprendió tácticas militares, sí, pero también aprendió el lenguaje del poder otomano, la tortura, la intimidación, el terror como herramienta. Aprendió que en un mundo de depredadores tenías que ser el más despiadado para sobrevivir. Cuando finalmente logró arrebatar el trono de Valaquia, no llegó para gobernar, llegó para purgar. Su reino era un nido de víboras. Los nobles boyardos, corruptos y traicioneros, habían debilitado el país con sus luchas internas. La criminalidad campaba a sus anchas, y la amenaza otomana era una espada de Damocles. Vlad no era hombre de negociar, tenía una solución definitiva, un método que se convertiría en su sello personal y en su nombre para la posteridad: el empalamiento. Pero no era un loco asesinando al azar, era un maestro del terror psicológico. Tomemos el evento conocido como la Cena de Pascua. Los panfletos de la época, que eran propaganda hostil, cuentan que Vlad invitó a todos los boyardos y sus familias a un gran banquete. En la cena les hizo una pregunta aparentemente inocente: ¿cuántos príncipes habéis visto gobernar en vuestra vida? Los nobles, engreídos, empezaron a enumerar decenas de gobernantes efímeros, presumiendo de su poder. Fue su sentencia de muerte. Esa misma noche, Vlad arrestó a todos. A los ancianos y líderes corruptos los empaló. A los más jóvenes y fuertes los esclavizó en la construcción de su fortaleza en las montañas. En una sola jugada, decapitó a la clase dirigente corrupta y la reemplazó con una nueva, leal solo a él. Era brutal, era atroz, pero era innegablemente efectivo. Era el mensaje perfecto. La deslealtad tiene un precio, y yo soy quien lo cobra. Y luego estaban los otomanos. Su relación con ellos era un pulso constante. La anécdota de los emisarios turcos, aunque los historiadores la consideran probablemente legendaria, encapsula a la perfección su despiadado ingenio. Según las crónicas, unos enviados del sultán se negaron a quitarse sus turbantes en su corte, siguiendo su costumbre. Vlad
Interpretándolo como una falta de respeto, les preguntó por su terquedad. Ellos respondieron con arrogancia: «Es nuestra tradición». La respuesta de Vlad fue rápida y horrorosa. «Pues voy a fortalecer vuestra tradición», dijo, y ordenó que les clavaran los turbantes a sus cráneos, para siempre. El mensaje para el sultán era claro, sangriento e inconfundible. Ni tus leyes, ni tus hombres, ni tu poder están a salvo de mi voluntad. Era un hombre que no solo castigaba la acción, sino la intención, que gobernaba a través del miedo anticipado. Su fama no se quedó en las fronteras de Valaquia. Se extendió por Europa como un reguero de pólvora, impulsada por una tecnología revolucionaria: la imprenta. Los comerciantes sajones de Transilvania, con los que Vlad tenía constantes conflictos económicos, se convirtieron en sus propagandistas involuntarios. Comenzaron a imprimir y distribuir panfletos con silografías que detallaban sus atrocidades, reales y magnificadas. Gente hervida, despellejada, decapitadas. Fue la primera campaña de desprestigio mediático a gran escala. Vlad se convirtió sin quererlo en la primera superestrella del horror de Europa. Un personaje de pesadilla utilizado para vender papel y asustar a los niños. La leyenda del empalador estaba servida, pero aún le faltaba el ingrediente que lo elevaría a la inmortalidad sobrenatural. Y todo lleva al momento que definiría su leyenda para siempre: 1462. El sultán Mehmed II, el hombre que conquistó Constantinopla, marcha hacia Valaquia con un ejército abrumador. Vlad, superado en número, sabe que no puede ganar una batalla convencional. Así que libra una guerra de otro tipo, una guerra de nervios, de terror. Cuando el sultán y sus tropas se acercan a la ciudad de Targoviste, se encuentran con ese espectáculo que ya hemos mencionado: un bosque de cadáveres empalados. Las fuentes de la época, enemigas de Vlad, hablan de 20.000. Es una cifra que la historia mira con escepticismo, probablemente inflada por la propaganda, pero su impacto psicológico fue incuestionable. No fue necesariamente lo que hizo retroceder al gran ejército otomano. La logística y la estrategia jugaron su papel, pero ese instante de horror congelado, ese momento en que el mismísimo sultán contempla los límites de la crueldad humana, quedó grabado a fuego en la historia. Vlad le estaba diciendo: «Mi bienvenida es la muerte. Adelante». Pero ¿cómo se da el salto de este príncipe brutal al vampiro seductor? Aquí entra el folclore, porque en las montañas de Rumania la gente siempre había hablado de los strigoi. No eran vampiros elegantes, sino espíritus o muertos vivientes que podían ser brujas en vida o cadáveres que se levantaban de la tumba para chupar la fuerza vital de los vivos, a menudo representada por la sangre. Se creía que las personas malvadas, los que morían de forma violenta o los excomulgados, eran candidatos perfectos para convertirse en strigoi. ¿Y quién encajaba mejor en esa descripción que Vlad Draculea, el hijo del demonio, el empalador? Su espíritu, se murmuraba, era demasiado violento, demasiado lleno de odio para descansar en paz. La tierra estaba abonada para el mito. Y entonces, siglos después, un escritor irlandés llamado Bram Stoker estaba investigando para su nueva novela de terror. En un libro tropezó con el nombre: Drácula, hijo del demonio. El nombre era perfecto. Stoker no era historiador, era un narrador brillante. Tomó el nombre y la esencia de crueldad de Vlad, lo mezcló con el folclore de los strigoi, le añadió una dosis de la elegancia gótica y la represión sexual de la era victoriana y creó al conde Drácula que todos conocemos. La ironía es deliciosa. Stoker nunca visitó Rumania. Su descripción del castillo de Drácula está basada en una mezcla de un castillo escocés y grabados del castillo de Bran, en Rumania, que en realidad nunca perteneció a Vlad. El icono turístico más famoso asociado a Drácula es, en el fondo, un error de guión. Y esto nos lleva a la paradoja final, la que da una profundidad tremenda a esta historia. Mientras en Occidente Drácula es el rey de los no muertos, en Rumania la memoria de Vlad Draculea es radicalmente distinta. Para muchos rumanos, él no es un monstruo, es un héroe nacional, un símbolo de resistencia feroz, un líder que, atrapado entre dos gigantes,
usó el terror porque era el único lenguaje que sus enemigos entendían. Un hombre que impuso la ley y el orden en un territorio caótico y que luchó sin piedad por la independencia de su tierra y la fe cristiana. En un giro del destino abrumador, el hombre que luchó para defender Europa fue convertido por la cultura europea en la encarnación misma del mal sobrenatural. Entonces, ¿quién fue el verdadero Drácula? ¿Un psicópata sediento de sangre o un patriota despiadado? La historia se niega a darnos una respuesta fácil. Vlad el Empalador fue ambas cosas y ninguna. Fue un producto de su tiempo, un estratega que jugó un juego despiadado con las reglas despiadadas de su siglo. Cometió actos de una crueldad que nos sigue horrorizando hoy, pero lo hizo en el contexto de una lucha existencial por la supervivencia de su reino. El mito del vampiro nos asusta porque habla de muertos que no descansan, de una vida eterna maldita. Pero la verdadera historia de Vlad Draculea es quizás más aterradora. Nos habla de un hombre vivo, de carne y hueso, con una mente brillante y una voluntad inquebrantable, que decidió que para salvar su mundo, primero tenía que sumirlo en las tinieblas, que el terror podía ser un arma legítima, y lo hizo con una eficiencia tan escalofriante que su nombre nunca pudo descansar en paz. Se transformó inevitablemente en leyenda. Una leyenda que siglos después todavía nos hace mirar con aprensión hacia la oscuridad y preguntarnos qué otros monstruos reales se esconden tras los mitos que creamos para poder dormir por la noche. Porque el Drácula de Stoker es un fantasma, pero Vlad el Empalador fue un hombre. Y eso lo hace infinitamente más terrorífico. ¿Qué otro personaje histórico, oculto bajo las capas del mito y la ficción, te gustaría que desenterremos? Tus sugerencias en los comentarios. Si este viaje a los orígenes de la leyenda te ha hecho ver al Conde Drácula con otros ojos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. La historia cuando se mira de frente es el relato de terror más efectivo que existe.